Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy me toca el devocional del día jueves 23 de junio. Y lleva por título Celebración por la Salvación. Amén. Entonces damos inicio, les invito a orar y a ponernos en la presencia del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por tu infinita misericordia, por amarnos como nos amas, por la gracia que nos concedes en Cristo Jesús, de acercarnos confiadamente a tu trono, Señor, y rendir nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras angustias y nuestras necesidades. Gracias por concedernos el honor de confiar en ti, Señor, de creer en ti, de poner nuestra fe en ti, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos todos los días a ser como tú, mi Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, la que hoy conoceremos y que tu Santo Espíritu tome el control de lo que a continuación analizaremos, Señor Jesús. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estudiar el libro de Esther, capítulo 9, versículo del 17 al 28. Y doy lectura a su palabra. Dice, ocurrió esto el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo mes, convirtiéndolo en día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se reunieron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 reposaron convirtiéndolo en día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro celebraban el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete. Un día de regocijo, y unos a otros hacían regalos. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría, y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en día de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar según les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amadata, el Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado Pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días, según este escrito y esta fecha de año en año. Que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Amén. Entonces, en los versículos del 17 al 19 del capítulo 9 se menciona el banquete de celebración por la victoria y salvación. El libro de Esther describe varios banquetes. En el capítulo 1 habla de la celebración de la victoria del rey Asuero. En el capítulo 2 habla de la coronación de la reina Esther. Y en el capítulo 5 al 7 habla del banquete concedido por Esther para delatar a Amán, entre otros. Estos banquetes se constituyen en escenarios y proveen el trasfondo de ciertos acontecimientos claves de la historia de Esther. Después de la victoria sobre los enemigos el día 13 del mes de Adar, los judíos conceden otro banquete para conmemorar el gozo de la salvación y la gratitud a Dios. En las regiones, el banquete fue el día siguiente, el día 14, y en Susa el día 15. Los judíos toman este día como día de celebración para recordar la salvación concedida por Dios. En los versículos 20 al 28 se menciona el origen del Purim. El Purim tiene relación con el día en que Amán echó suertes para determinar la fecha de muerte para los judíos. Mardoqueo envía cartas a los judíos en Persia para que celebren el día 14 y 15 del mes de Adar, intercambiando presentes y acordándose de los pobres, para que nadie quede excluido. Servirá para conmemorar que fueron librados de sus enemigos,
dice, la tristeza se trocó en alegría y el luto en festividad, en el versículo 22. Además, Mardoqueo registra cómo Amán echó suertes para exterminar a los judíos, así como la reina Esther detuvo el plan de Amán con otro edicto del rey y mandó a acabar con toda la familia de Amán. El Purim conmemora el valor de Esther y de la salvación de Dios, haciendo que el perverso designio de Amán recayera sobre su propia cabeza. Entonces, resumiendo lo aprendido hoy, podemos decir que los judíos ofrecen banquete los días 14 y 15 del mes de Adar. Mardoqueo escribe todas estas cosas y manda a celebrar este día cada año, intercambiando presentes y ofreciendo dádivas a los pobres en conmemoración a la gran salvación. Llaman a este día Purim porque Amán había echado pur, que quiere decir suerte, para acabar con los judíos. Entonces podemos entender esto como entrenamiento para la sucesión. Cuando Israel terminó la guerra contra una nación extranjera, Dios les dio una orden especial, les mandó a registrar la historia del enfrentamiento con aquel país extranjero y leérsela varias veces al resto del pueblo para que la memorizaran. Dios enfatiza la historia porque la correcta difusión de esta es la manera más efectiva de transmitirles la lección sobre el éxito y el fracaso a las siguientes generaciones. En la actualidad nuestra sociedad también hace énfasis en la historia. De hecho, es considerada un elemento clave en la educación, negocios, comercialización y publicidad. No obstante, pareciera que no muchos supieran que Dios hace énfasis en la historia, en la Biblia. Entonces surge una pregunta. ¿Qué les enseñaremos a nuestros hijos, a nuestros compañeros más jóvenes y a la siguiente generación? Debemos instruirles en no alejarse del Señor y de su palabra. Aunque sean viejos, debemos enseñar que los valores son más importantes que el dinero, que el verdadero honor vale más que el estatus social. Lo principal de la sucesión es enseñar la importancia y el significado de vivir como hombres y mujeres de Dios. La responsabilidad de los padres es proteger a sus hijos de la cultura corrupta en la que el dinero y los bienes materiales son considerados los más importantes. Si trabajamos en un lugar donde la cultura corporativa busca el éxito y el gozo en vano, es responsabilidad del superior guiar a sus subordinados por el camino correcto. Primero, es responsabilidad nuestra que creemos en Dios disciplinar a los hijos y a la siguiente generación con los verdaderos valores. Justamente la sucesión es el proceso de participar de la realización del pacto de Dios. Para finalizar, les invito a ponernos en la presencia del Señor. Amén. Dios amado, tú diriges toda la historia, Señor, como la aprendimos en tu palabra hoy. Padre Celestial, ponga en nosotros el deseo de ver su obra sobrenatural que revierte situaciones negativas en nuestras vidas, Señor. Mi Jesús, exponemos ante ti la maldad de nuestros enemigos que tienden lazos de engaño y de muerte para dañar y destruir nuestras vidas, Señor. Amado Dios, en tu inmensa misericordia, Señor, concédenos tu gracia y transforma nuestra tristeza en gozo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tomando el control, Señor, de todo. Que podamos poner en práctica tus enseñanzas, Señor, en nuestras vidas y así poder agradarte, mi Señor. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les compartí el devocional del día de hoy. Gracias por la bendición de poder hacerlo. Un abrazo y bendiciones para todos.